Buenas noches. Buenas noches, abogado. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, abogado. Ok. Ay, disculpen que no me salía la señal, pero ya logramos resolver, ¿verdad? Solamente abría la sesión. Bueno, así rapidito, jóvenes, porque hay varias cositas así bien prácticas que mostrarles. Bueno, lástima que solamente estamos pues hasta ahorita 13 conectados. Ojalá estuvieran pues la mayoría. Bueno, en primer lugar, bueno, nuevamente disculpas, ¿verdad? Porque no hemos podido entregar o terminado de entregar los resultados de la unidad número 1. Lastimosamente me surgió un problema, pues una situación de emergencia familiar el fin de semana, ¿verdad? Entonces, ya esta semana estoy terminando pues de poder revisar lo que es los foros, porque eso es lo que más tiempo me ha llevado, ¿verdad? Porque hay bastantes participaciones de parte de cada uno de los estudiantes y de los compañeros, ¿verdad? De la sección. Espero, si Dios lo permite, pasado mañana terminar y así de esa manera, pues, poder disponer el enlace ahí en el chat para que ustedes puedan ingresar y ver la nota, ¿verdad? Como corresponde. Bueno, eso en cuanto a esa parte, ¿verdad? Que quería explicarles. Lo otro, mis estimados, es continuar con lo que son las actividades. Recuerden que, bueno, en el caso nuestro, el examen, pues, aunque no lo crean, ya es la próxima semana, ¿verdad? Aunque les soy sincero, yo miro que es bien ajustado el tiempo. No sé por qué en el caso de ustedes, pues, se logró, bueno, se hizo determinar que empezaran precisamente con los que tienen de 7 a 8 de la noche, pues que iniciaran con los que tienen de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, ¿verdad? Que es el primer día de examen, que es el próximo viernes. Pero bueno, no nos queda de otra pues que aprovechar más el tiempo y poder pues disponerlo de la mejor manera posible. Bueno, ¿qué es lo que les quiero explicar el día de hoy? Miren, yo sé que ya varios grupos me han mandado algunas revisiones al documento de Google. Ya me compartieron los enlaces. Algunos ya los estoy revisando. Todavía otros no he podido ingresar. Pero ojo, estimados, no significa que ustedes no pueden avanzar. La actividad 2, la actividad 3, ustedes pueden seguir avanzando porque recuerden que cada actividad está conectada una con la otra. No se preocupen si de repente pues hay que corregir algo, se va a corregir tanto en la actividad 1, 2 y 3, ¿verdad? Ahí no hay ningún inconveniente porque recuerden que todo es un solo trabajo, ¿verdad? Como habíamos establecido al comienzo precisamente de la explicación de la clase, ¿verdad? Y específicamente en la clase introductoria de la unidad 2. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a explicar hoy? Así rapidito voy a ingresar en esta parte. Recuerden que es muy importante tomar en cuenta para realizar las actividades y estudiar el material en PDF de la unidad, lo que es la lección, que recuerden que está aquí completa y hay otros materiales, videos, imágenes, etcétera, etcétera, y otros materiales que son parte también del examen, y la actividad, pues, en concreto. Pero también recuerden que tienen que ustedes ver el material de Ángel Giraldo, ¿verdad? El material de Ángel Giraldo es importantísimo para lo que es el desarrollo de la actividad. Recuerden que para poderlo descargar, este se encuentra precisamente aquí en la página 7, es el material número 2, este que está acá. Aquí le da clic usted y usted va a visualizar este material, que es un enlace directo precisamente con la página dispuesta precisamente del blog de la clase de su servidor. Aquí nos vamos a ir hasta la página, perdón, hasta el capítulo 7. Aquí me pasé un poquito. Aquí está. Con esto comenzamos con el tema de investigación. Y recuerden que el material de la unidad es este, ¿verdad? Que este es el material en PDF. Ok.
Aquí voy a comenzar viendo, ¿verdad?, lo que es la definición del tema. Eso ya lo hablamos, ¿verdad?, desde la vez anterior. Idea general del campo del conocimiento de una disciplina en la cual hay interés de realizar una investigación. ¿Cómo nosotros encontramos el tema? Sampieri, Collado y Hernández y Baptista propone diferentes maneras. Hay una gran variedad de fuentes generadoras y lo podemos sacar de cualquier idea, ¿verdad? Idea que de repente podamos tener como tal para desarrollar una investigación, experiencias individuales, materiales escritos, audiovisuales, programas de radio, de televisión, información en internet, etc. Bernal, como esto no está escrito en piedra, Bernal propone otras formas, estas 8, que si ustedes ven y van al material, precisamente de metodología, aquí están explicaditas. Miren, en el material de Bernal, en la página 80, ¿verdad? Ok, bueno, aquí existen unos criterios para ver si el tema está muy bien escogido, que eso es muy importante que ustedes también lo lean, que está en el material de la lección, que está aquí, miren, aquí está explicadito, aquí está la imagen, aquí están los criterios para considerar la pertinencia del tema, qué es lo que hay que conocer. Esto es, miren, importantísimo. Y esto está también en el material en PDF, aquí. De acuerdo a Sampieri, Collado y Baptista, estos son, por decir así, que una vez que usted defina la idea de la investigación, es necesario tener estos 3 aspectos. Primero, conocer todos los antecedentes, todos los trabajos, todos los estudios que podamos profundizar con respecto al tema de investigación que ustedes han escogido. Segundo, hay que estructurar muy bien, más formalmente, la idea de investigación. Y tercero, hay que ver qué perspectiva va a abordar desde lo que es la guía de investigación dentro del tema que usted definió, porque pueden haber diferentes aristas. Usted tiene que escoger la perspectiva principal en la cual va a desarrollar el tema. Bueno, de ahí viene el producto, el título. Recuerden que el título, en el caso de los trabajos de grado, lo voy a hacer un poquito más grande, el título debe ser general, pero ojo, esto lo vimos la semana pasada, si ustedes se recuerdan. Recoge por esencia el tema que se va a tratar, pero es específico en cuanto al problema objeto de la investigación. ¿Ok? Bueno, dentro de lo que es el título, ustedes pueden ver aquí, tenemos una infinidad de contenido muy rico en la cual podemos sustentar y entender mejor y analizar lo que es el contenido. Yo les platicaba que para definir el título había que establecer 3 elementos: el objeto de estudio del problema, el lugar, espacio físico-geográfico y el periodo espacio-tiempo. ¿Ok? Más adelante les doy algunos ejemplos. Si se fijan, cuando creamos los títulos, ya definimos el tema, como el tema debe de ser un tema jurídico. Aquí fue la ley del empleo por hora, ese es el tema. Aquí dijimos y vamos a plantear de que vamos a hacer un estudio evaluativo. El problema objeto es el impacto de la implementación de la ley del empleo por hora. Aquí está, miren, el espacio geográfico, perdón, está el periodo, que en este caso son los últimos 6 años. Si se fijan en el título, si bien es cierto, no está literalmente establecido un espacio geográfico, pero está implícito. ¿Qué significa implícito? Significa que al nosotros comprender el título, estamos refiriendo que el mismo ya está establecido en el mismo. ¿A dónde se aplica precisamente las leyes? En el territorio de Honduras. Entonces, el espacio geográfico es el territorio hondureño. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que está implícito, ¿verdad? Entonces, repito, objeto de estudio, espacio físico geográfico y el espacio-tiempo o periodo de estudio. Bueno, ese es el título. Recuerden que la primera actividad son 3 cosas. ¿Por qué son importantes los temas de investigación? Ya les mencioné todos los lugares que ustedes van a investigar, además de la investigación bibliográfica por fuera. Segundo,
van a averiguar algunos títulos de diferentes disciplinas. Miren, jóvenes, aquí en la página 83, al final, hay varios títulos. Miren, estas son en el área de negocios y de economía. ¿Ven? Aquí en la 84, todos estos son títulos. Aquí define el tema y aquí define el título. Miren. Entonces, de aquí ustedes tienen una fuente muy específica de títulos en diferentes áreas, solo que aquí son dos áreas específicas, economía y, habíamos dicho, y negocios, ¿verdad? Entonces, ya aquí tenemos más o menos una noción de cómo o con qué palabras podríamos parafrasear un título, pero no copiarlo literal, ojo, ¿verdad? Porque recuerden que la tercera pregunta es que tienen que crear 5 títulos. Ya de algunos títulos hemos revisado. Todavía no les he dado la revisión, jóvenes, porque quiero terminar lo del primer parcial y por eso quiero verlo primero, ¿verdad? Por eso les explico y les vuelvo a decir a los compañeros que no se paren con la primera actividad. Si ya terminaron la primera, sobre el mismo trabajo hay que hacer la actividad 2 y sobre la misma actividad 2, la actividad número 3. Hay que seguir adelante. Más bien, para su servidor va a ser más fácil poder ver todo el panorama del trabajo para que así de esa manera estén interconectados. Bueno, me regreso a lo que es el título. Recuerden, esta es la primera actividad. Ahora, en la siguiente actividad, en la 2, tenemos que redactar o tenemos que nosotros redactar un enunciado. ¿Qué es lo primero que nos piden? Primero, citar el título. Bueno, me voy a ir hasta el final, a donde está la parte práctica. Aquí, tiempo fuera. Aquí definimos como tema los derechos humanos. Aquí pusimos como título, si se fijan, análisis de las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Algo importante que quiero mencionarles también, estimados, es que cuando vayan a determinar un periodo, ese periodo en la línea de tiempo tiene que tener un factor importante del por qué lo están considerando. ¿Yo por qué estoy tomando esta década? Porque recuerden que en el 2009 se dio un evento político en el estado de Honduras que significó la evaluación sobre esto, sobre este tema, sobre la violación a los derechos humanos. Entonces, por eso evaluamos este periodo. Tomamos como punto de partida ese evento que se generó políticamente en nuestro país hasta casi el presente. No estamos incluyendo 2020 y 2021, si se fijan. Por eso estamos hablando de 10 años. Porque es ahí el periodo en donde nosotros evaluamos esta situación. Bueno, lo siguiente es redactar un enunciado. ¿Qué es redactar un enunciado? Bueno, me voy a ir otra vez para atrás, jóvenes. Y vamos a ir al planteamiento del problema. Primero, tenemos que saber qué es un problema. Un problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual existe una necesidad de conocer o de estudiar. Si ustedes se fijan, un problema no necesariamente es algo negativo. Bien lo dice ahí. Por ejemplo, hay muchas investigaciones que nos sirven, por ejemplo, para sacarnos de la ignorancia, para estudiar, para analizar o reflexionar un tema en específico. Y no necesariamente es un problema o algo malo. ¿Ok? Si se fijan, esta es una definición bien amplia, por eso la incluyo. Ahora, después que ya definamos el título, lo ponemos ahí en la actividad, entonces nos toca enunciar el problema. ¿Qué es enunciar el problema de investigación? Aquí lo dice, miren. Es presentar, mostrar, exponer las características y rasgos del tema, la situación, el aspecto de interés que se va a estudiar. Es decir, describir el estado actual del problema. Vamos a irnos más adelante aquí, nuevamente, a la parte donde estamos viendo la parte de tiempo fuera, que es el ejemplo práctico. Miren, esto que está aquí, jóvenes,
Lo hicimos con nuestras propias palabras. Pero ojo, hay algunas aquí que están tomadas mediante referencias bibliográficas. El enunciado del problema es algo así como la primera piedra del marco teórico, jóvenes. Si ustedes se fijan, desde que empezamos la investigación, empezamos a investigar. Una vez que tenemos ya el tema definido, ya tenemos el título, perdón. Entonces lo que nos toca es investigar sobre el problema, sobre la situación problemática, sobre el objeto de reflexión. Sobre eso tenemos que nosotros redactar ese enunciado, ver el estado actual, las características, lo que nosotros sabemos. Claro, en la actividad lo que se les pide es como mínimo 3 páginas. Eso significa que con sus propias palabras van a sacar un pequeño marco teórico y van a empezar a condensarlo dentro de ese enunciado. En otras palabras, es como la primera piedra del marco teórico. Se lo vuelvo a repetir. Bueno, después de hacer esto, entonces nos toca formular el problema de investigación. ¿Qué es formular el problema de investigación? Bueno, la formulación del problema, de acuerdo a la teoría, si va más arriba, y si ustedes ven, por ejemplo, el texto que está aquí, ¿verdad? Que aquí está, miren, enunciar el problema, formular el problema. De igual manera, esto está aquí, ¿verdad? En la lección, vamos a la página siguiente, miren, planteamiento del problema, enunciarlo, criterios, elementos y cómo formular el problema. Bueno, importante, estimados, que para poder formular el problema, una vez que ya redactamos el enunciado, entonces tenemos que identificar 3 criterios. Según Kerlinger y Lee, 2002, hay tres criterios que nos permiten saber si el problema está bien formulado o lo vamos a formular correctamente. ¿Ok? Si lo vamos a formular correctamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Bueno, vamos a identificar 3 criterios. Primero, el problema debe expresar una relación entre 2 o más conceptos o variables. Por ejemplo, en el caso del tema de la violación a los derechos humanos o el tema de derechos humanos y el problema objeto del problema, que es la violación a los derechos humanos, existen diversas variables. Una variable, ¿qué es, jóvenes? Es una propiedad. Es algo que se puede medir. Es algo que está latente. Vaya, nosotros mismos podemos ser una variable. Por ejemplo, vaya, imagínense que de repente se quiera hacer un estudio sobre los altos índices de enfermedades en personas hipertensas entre los 35 y 50 años. Entonces, para eso tenemos que determinar diversas variables que son medibles. Por ejemplo, la edad, el sexo, podríamos mencionar el estado físico, ¿verdad? Los aspectos medibles o variables puede ser también los valores en sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son variables y pueden ser conceptos también. En el caso de la violación de los derechos humanos, ¿qué podríamos mencionar como conceptos o variables? Por ejemplo, el principal, el que vela precisamente por el cumplimiento de los derechos, el Estado. ¿El Estado a través de quién? Bueno, a través de los órganos jurisdiccionales, a través de la policía, a través del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, órganos creados precisamente para defender esos derechos. Y el principal concepto o variable que son los ciudadanos, a los cuales precisamente se le da esa condición problemática. ¿Y quiénes más? Los que violentan esos derechos. ¿Me entienden? Si se fijan, aquí se da precisamente esa relación entre variables. Si lo identificamos, entonces ya podríamos decir que existe una relación entre todos ellos. Primer criterio, cumplido. Segundo criterio, el problema debe estar formulado claramente como pregunta y sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Verdad? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Si se fijan, aquí, cuando hablamos del problema, es plantear una pregunta general. Por eso dice que debe de estar formulado claramente y como pregunta. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar esa pregunta general? Les voy a dar un tip.
Veamos el título. Mira el título, ¿eh? Y si se fijan, en la teoría, si ustedes lo leen aquí, dice, la pregunta general debe recoger en esencia el problema y por tanto el título. Entonces, si hablamos del título, entonces del título vamos a tomar en esencia la pregunta general. Vuelvo aquí al ejemplo. Si el título me dice que es análisis de las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en este periodo, entonces lo único que hay que hacer, jóvenes, es convertir esta afirmación en pregunta. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, solamente sustituya la primera palabra. Y usted después, como decía, para decir o hacer una interrogante, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019? Ese es un tip. ¿Ok? En otras palabras, estimados, fíjense aquí, miren, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019? Entonces, la pregunta general debe de recoger en esencia el problema en sí y por tanto debe de recoger el título. Entonces, mis estimados, fíjense en el título. Si el título está bien formulado, no van a tener problemas para formular la pregunta. Eso les va a servir de apoyo. Ahora, después vienen las preguntas específicas. Pero para que entiendan las preguntas específicas, les voy a hablar también de los objetivos. Ojo, vamos a hablar de los objetivos. Miren los objetivos. El objetivo general, vamos a regresarnos nuevamente aquí a la teoría. Mejor voy a hacer una cosa. Voy a dejar aquí esta y me voy a pasar aquí. ¿Ok? Objetivos de investigación. Aquí en los objetivos de investigación, según Bernal, me dice que los objetivos son las metas, son, por decir así, a dónde queremos llegar. Pero entonces, si el objetivo va a ser responder las preguntas, esas preguntas están relacionadas precisamente al título y por tanto a los objetivos. Entonces, ahí sí me voy a regresar. Perdón, aquí a este material. Miren aquí. En la parte que dice objetivos, aquí está la definición. Y aquí me dice cuáles son los generales y los específicos. Los generales, metas centrales, y plantean de forma amplia hasta dónde se pretende llegar. Y los específicos, las metas concretas, para alcanzar ¿qué? El objetivo general. Aquí está algo importantísimo. Esto no es que no se toma importancia, es importante, pero ojo, para efectos de que me entiendan cómo salen y cómo están relacionados los objetivos con las preguntas específicas, fíjense aquí en la parte importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el título está relacionado con el planteamiento del problema, el planteamiento del problema con el objetivo general. Volvamos aquí. Miren aquí. Análisis de las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019? Pregunta. Ahora miren el objetivo general. Voy a ponerlo casi a la par. Miren. ¿Se fijan? ¿Qué dice? Lo único que sustituyo en primer término es poner el verbo, porque así, si pongo un verbo, por eso hay que tener mucho cuidado al redactar un título, porque si el título yo lo pongo de entrada hubiera puesto, vamos a analizar las causas y consecuencias, ese no es un planteamiento de un problema, es un objetivo, porque analizar es un verbo, y un verbo que debe de estar redactado en infinitivo. ¿Qué significa redactarlo en infinitivo? Significa, estimados, que debe de establecerse una acción.
Y a veces determinar qué tipo de objetivo es también, porque hay objetivos que son más generales y otros objetivos que son específicos. Vaya, por ejemplo, estudiar para mí es más general. Analizar es más general porque es más amplio. Pero, por ejemplo, enumerar, determinar, ¿ok? Establecer, de cierta manera, también pueden ser generales, pero para mí pueden ser más específicos. Ahí en el material en internet van a encontrar una taxonomía que se llama de Bloom. Eso se aplica para pedagogía. Pero ahí pueden ver una gran infinidad de objetivos. Y ahí ustedes se pueden fijar cómo se puede convertir un objetivo y pueden haber diferentes rangos de objetivos que podemos clasificarlos como generales o como específicos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les traigo aquí? Porque el título, de ahí viene la pregunta general y de la pregunta general, la pregunta específica. Miren, ¿qué decía el título? Análisis. Entonces, por tanto, ¿cuál es el objetivo? Analizar las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en este periodo. Entonces, ven ahora cómo se relaciona del título a la pregunta y de la pregunta al objetivo. Todo sale de esta parte. ¿Ok? Ahora, vamos a la parte importante de los objetivos para explicarles las preguntas específicas. Ojo, las preguntas específicas, recuerden que vienen a contestar, son como subpreguntas de la pregunta general. Y los objetivos específicos, ¿para qué sirven? Para cumplir el objetivo general. Entonces, por tanto, veamos cómo se construye un objetivo específico. Si sabemos que nos sirven para llegar al objetivo general. Entonces, por tanto, los objetivos específicos con las preguntas específicas deben de calzar, deben de estar relacionadas. Ahora, en la teoría yo no encontré específicamente cómo deben de ser cada pregunta, pero sí encontré cómo debe de ser cada objetivo. Y esto está aquí en esta parte, miren. Aquí. Importante. El primer objetivo específico debe iniciar con una evaluación, con una exploración, con un diagnóstico del fenómeno estudiado. Nos vamos para abajo, ¿ok? Veamos el ejemplo. Miren el primer ejemplo, estimados. ¿Se recuerdan que yo les había dicho? Este es el primer objetivo específico, miren. Determinar las causas de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Ahora fíjense la pregunta específica. ¿Cuáles son las causas? Aquí es determinar las causas. Entonces, van conectados. Y ojo, ¿de dónde salió el primer objetivo? Es una exploración. ¿Cuáles son las causas? ¿Verdad? Entonces, es exponer precisamente el problema. Y si ustedes se fijan, la pregunta general empieza con estas dos interrogantes, que están dos en una. ¿Cómo va? ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias? Entonces, los primeros dos objetivos específicos está en determinar las causas y establecer las consecuencias. Y ahí ponemos exactamente tal como está contemplado en el título. Miren. Ahora me van entendiendo cómo se construyen precisamente las preguntas específicas con los objetivos específicos. La pregunta general con el título y el objetivo general con el título. Entonces, de esa manera, ustedes van a hacer el mismo ejercicio mental. Porque recuerden que la actividad 2 y la actividad 3 consta precisamente en esas actividades. En la 2, una vez que ya contestamos las primeras 3 preguntas que ya les dije al principio, tiene que escoger uno de los 5 títulos que usted expuso en la pregunta 3 de la primera actividad. Una vez que usted lo escoja, entonces viene el enunciado. Recuerden, el enunciado es un pequeño marco teórico, no es el marco teórico, es como para empezar a conocer el tema.
conocerlo más ampliamente, caracterizarlo, enunciar el problema. Después viene el planteamiento del problema. ¿Qué es esto? Pregunta general, preguntas específicas, objetivo general y objetivos específicos. ¿Ok? Y lo último, la justificación del estudio. Aquí está el ejemplo. De esa manera, tenemos que construir precisamente las 3 actividades en un solo trabajo. Ahora, vuelvo a la parte importante. Veamos, ya vimos qué debe de contener el primer objetivo. En este caso, hay 2 objetivos y 2 preguntas específicas que van similares y que cumplen la primera condición de la parte importante. Iniciar con una evaluación, con una exploración o con un diagnóstico del fenómeno estudiado. Aquí dice, el segundo objetivo dice que está orientado a identificar aspectos que intervienen en el fenómeno. Bueno, ¿cómo yo me di cuenta qué aspectos pueden intervenir, pero que no necesariamente estoy como seguro que van a ser así? Dentro de la investigación para desarrollar el enunciado, porque recuerden, yo empiezo a construir mi marco teórico desde el comienzo, estimados. Desde el momento que yo empiezo a redactar ese enunciado es el punto de partida para redactar mi marco teórico. Entonces, ¿cómo identifico qué fenómeno está relacionado? En la investigación que yo hice sobre el problema objeto. Veamos aquí el ejemplo que tenemos. Miren, ¿será la falta de independencia de los poderes del Estado, en especial el Poder Judicial, un factor importante en la violación de los derechos humanos? Ese es el factor que yo estoy engasando. ¿Por qué? Porque fue lo que yo identifiqué en la investigación que yo hice. ¿Cómo va el tercer objetivo? Identificar si la falta de independencia de los poderes del Estado, en especial el Poder Judicial, es un factor importante en los derechos, en la violación de los derechos humanos. Igual, van concatenados, van conectados. Primer objetivo con la primera pregunta específica. La segunda pregunta específica con el segundo objetivo específico. La tercera pregunta específica con el tercer objetivo específico. Ahora, miremos, de cierta manera, esto es como una ayuda, son tips. No necesariamente van a ir de esa manera, pero ojo, en base a la teoría de cómo nosotros hemos venido construyendo eso, se le hace un poco más práctico y más sencillo poder ir ganando y poder ir proponiendo precisamente cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Porque, ojo, cuando nosotros nos ponemos a investigar precisamente estos aspectos, pueden ser un tanto distintos, no necesariamente es igual, pero sí tienen que estar muy relacionados. Por eso hablamos de tener esa congruencia. Miren, y regresemos a la parte importante otra vez. Me dice aquí, el tercer objetivo busca describir, detallar o reconocer o puntualizar otras variables que intervienen en la viabilidad del estudio. Ahora fíjense qué objetivo yo puse como cuarto aquí. Miren, verificar la falta de garantías y diligencias debidas en el cumplimiento de las leyes. Esa es esa variable que de repente quiero verificar. Esto para ver si es un componente que afecta a la violación a los derechos humanos. Ahora, fíjense este cuarto objetivo y fíjense la cuarta pregunta. ¿Será la falta de garantías y diligencias debidas en el cumplimiento de leyes otro componente significativo en la violación de los derechos humanos? Volvemos otra vez a concatenar, a relacionar. Y por último, el último objetivo debe de proponer ¿qué cosa? Miren, el último objetivo ofrece una propuesta de solución al problema identificado. ¿Ok? En otras palabras, jóvenes, cuando nosotros ya estamos en esta etapa, si se fijan aquí, ¿cuál fue el objetivo que propuse? ¿Y cuál fue la pregunta específica? Miren, proponer un sistema para prevenir y fortalecer la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Esa es
la propuesta de solución. Ese es el objetivo. Proponer. Un verbo en infinitivo, ar, ir, or, termina generalmente en estas palabras. Miren, proponer, verificar, establecer, determinar, verbos que implican acción. Siempre un objetivo va a iniciar con un verbo, con una acción. Y el último objetivo va concatenado con la última pregunta específica. ¿Cuáles pueden ser las soluciones para prevenir y a su vez fortalecer la defensa de los derechos humanos en nuestro país? Ahora, para que se puedan fijar, estimados, cómo van relacionados la pregunta general con el título, el objetivo general con el título, las preguntas específicas con los objetivos específicos. Y por último, en la actividad 3, lo que se les pide es una justificación. Ahí sí los dejo. Este es un ejemplo de una justificación que hicimos, pero para que ustedes la puedan hacer, sí, hay que leer la lección, hay que leer el material y hay que leer el material de la unidad, ¿verdad? Entonces, así más o menos es como estamos trabajando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, por eso les quería explicar ahorita. Dejo estos últimos 10 minutos de la clase para ver si tienen dudas. ¿Qué dicen? Abogado, muy buenas noches. Dígame, Joseph. Buenas noches. Yo no tengo una consulta, pero solo le quería decir algo, que ojalá usted se encuentre bien de salud, tanto física como mental y emocional. Gracias. Y ojalá Dios todos los días le brinde fortaleza y templanza para que nos siga impartiendo clases. Gracias, Joseph. Muchas gracias por sus palabras. Así Sí. es. Eso le pedimos al Señor todos los días, ¿verdad? Y ánimo, hay que seguir adelante. No nos queda más que eso, ¿verdad? Yo sé que hay otras personas, yo sé que muchos de ustedes de repente han pasado pruebas más complicadas y más difíciles de las que tal vez cualquiera de nosotros ha pasado, ¿verdad? Porque no es sencillo, ¿verdad? Lo que estamos pasando. Pero ahí vamos, hay que seguir adelante, hay que tener la esperanza, ¿verdad, Joseph? Sí, sí, ojalá. Ok. Bueno, ahora ustedes me dirán, ¿cómo vamos con estas actividades? ¿Vamos entendiendo? ¿Esta explicación les ayuda a lo que estamos haciendo dentro de lo que es la actividad que estamos desarrollando? Sí, abogado, nos ayuda muchísimo. Ok, es para que así vayan comprendiendo y vayan viendo cómo es tan importante poder ir viendo cada una de estas cosas para ayudarnos pues a confeccionar. Yo digo que esto es lo que nos sirve como primer paso. Si usted hizo muy bien el planteamiento del problema, yo le aseguro que los pasos más adelante van a ser un poquito, ¿verdad?, más fáciles para todos. Ok, Luis. Ok. Bueno, si no tienen dudas, estimados, o alguna otra duda sobre cualquier otra actividad, no sé si de repente hay algo que se me haya olvidado o de repente ustedes quieran saber. ¿No? Mi consulta es porque como son 5 temas y vamos a escoger uno, ¿verdad? Sí. Y si usted nos pone nos hace un reparo en uno de los temas y es el que escogemos para la siguiente actividad. ¿Cómo así, Mercedes? Si nos pone alguna objeción en el tema en los 5 temas que nosotros pusimos. Es para ir avanzando y estamos. Sí, no hay problema, Mercedes, porque recuerde que, bueno, en primera, por eso hacemos 5 títulos, porque si de repente hay algún tema que tal vez no sea muy factible poder desarrollar como parte de la investigación, perdón, entonces hay 4 títulos dentro de los restantes para poder seguir trabajando. Pero ojo, si dentro de los 5 títulos, recuerden que ahorita la intención es
ir desarrollando el paso a paso dentro del proceso de investigación científica. Entonces, yo les voy a explicar, Mercedes, no hay ningún problema. Si ustedes ya han avanzado, por ejemplo, hasta una segunda fase o una tercera fase, recuerden que lo podemos desarrollar y yo les voy a explicar a manera de ejemplo, pero no necesariamente pueda que aplique para poder desarrollar la misma investigación. Pero no se preocupen, o sea, por eso la situación de poder revisar, ¿verdad?, sus trabajos hasta donde ustedes hayan avanzado. Recuerden, y eso es importante, Mercedes y demás compañeros, recuerden que ya el examen es la próxima semana, ¿verdad? Entonces, este trabajo pues ya tiene que estar concluido para la próxima semana, ¿verdad? Entonces es muy importante que vayan leyendo, vayan ustedes aplicando el conocimiento dentro de cada una de las actividades para así poder tratar de mejorar, ¿verdad?, cada uno de esos aspectos. Claro, yo les voy a ayudar, no se preocupen, ¿verdad? El objetivo de poder revisar sus trabajos y de poder darles unas propuestas de mejora es precisamente para eso, para aprender. Y ahí vamos a aprender todos, ¿verdad? No solamente ustedes, también su servidor va a aprender mucho. Muchas gracias, abogado. Bueno, Mercedes. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos. Vamos a hacer una cosa. Si gustan, para poder ir viendo cómo van dentro del desarrollo de las actividades, nos vemos el lunes, porque de repente ya todo lo que les expliqué, creo que ya tienen un mejor panorama para seguir trabajando con las actividades y así aprovechan este fin de semana para terminar las 3 actividades. ¿Ok? Está bien, abogado. Vaya, Sí, abogado, pues. muchas gracias. Y eso les va a servir de mucho. Van a ver. Entonces, nos vemos el lunes, vemos cómo vamos hasta ahí y nos quedan todavía unos días antes del examen para poder darles tiempo. No se preocupen, yo les voy a dar tiempo de ser posible hasta, porque el examen es el viernes 16. Yo les puedo dar tiempo hasta para entregar sus trabajos hasta el domingo 18, ¿ok? Para que así estén más tranquilos y lleven las cosas todos de la mejor manera posible. ¿Está bien? Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, abogado. Sí, abogado, muchas gracias. abogado. Vaya, pues, bueno, entonces yo les aviso cualquier cosa de las notas y nos vemos la otra semana, ¿ok? Mañana no vamos a tener la videoconferencia. Mejor lo vamos a hacer el lunes porque igual voy a venir a explicarles lo mismo y es mejor que ustedes mismos desarrollen el contenido a partir de mañana y este fin de semana, para que estemos más tranquilos y así evacuamos dudas el lunes, ¿ok? Muy bien, abogado. Perfecto, Gracias. abogado. Feliz noche. Muchas gracias. Vaya, pues, buenas noches, cuídense, ¿verdad? Y bendecida noche. Hasta pronto. Gracias, abogado, igual. Bye. Buenas noches, bendiciones, abogado.